Hay un punto en la vida que ningún hombre puede evitar, un instante que no se anuncia, que no admite preparación y que tampoco espera tu disposición para enfrentarlo. Llega como un golpe que desnuda todo lo que eres, sobre todo, todo lo que fingías ser. Nietzsche decía que el sufrimiento extremo no es un castigo, sino la herramienta con la que la existencia nos examina. Y ese examen no pregunta por tus virtudes ni por tus intenciones, sino por tu temple. Ese instante es el umbral, allí donde algunos se quiebran y otros despiertan con una claridad que no vuelve a abandonarlos jamás. En ese umbral no interesa cuánto te esforzaste, ni cuánto soñaste, ni cuántas veces dijiste que algún día. Lo único que importa es si miras el golpe como una condena o como la ocasión de volver a nacer. Porque la vida siempre exige un precio, y ese precio es la destrucción de tus ilusiones más cómodas. Cuando la realidad te arrastra al suelo, lo hace para obligarte a elegir. ¿Te convertirás en un fragmento más del rebaño, temeroso, dócil, sometido? ¿O dejarás que ese derrumbe te deje expuesto tu fuerza más primitiva, esa que te juraste no volver a mirar? Quien se quiebra en ese momento no lo hace por falta de talento, sino por exceso de dependencia. Se rompe porque esperaba que el mundo fuera suave, porque creyó que la vida le debía una trayectoria lineal, porque imaginó que su historia personal sería respetada por el destino. Pero esa expectativa es la primera mentira. El destino no respeta a nadie. La existencia no se inclina ante las sensibilidades humanas. Y por eso Nietzsche afirmaba que el caos es necesario. Sin caos, el hombre no despierta, permanece atrapado en narrativas blandas que lo vuelven débil, previsible, apagado. Pero quien despierta, ese ya no es el mismo. El que despierta comprende que la vida no tiene intención alguna de ser justa, amable o coherente. Y esa aceptación lo vuelve impenetrable. No necesita adornarse con máscaras de optimismo ni esconder sus cicatrices. Acepta el umbral como el verdadero inicio de su camino, el único lugar donde los autoengaños se disuelven y la voluntad se revela desnuda. Ese despertar no es mágico, es una afirmación silenciosa. Si esto no me destruyó, no habrá nada capaz de hacerlo. Aquí nace la primera chispa de lo despiadado. No hacia los demás, sino hacia uno mismo. Porque quien ha despertado ya no tolera sus propias excusas, ya no negocia con su fragilidad, ya no busca la aprobación del mundo para moverse. Sabe que solo hay dos rutas, la del que se quiebra y la del que atraviesa. Y atravesar implica convertir el dolor en combustible, transformar el golpe en estructura, mirar la oscuridad sin temblar. Lo despiadado no surge del deseo de lastimar, sino de la decisión de no permitir que nada vuelva a lastimarte de la misma forma. Este primer umbral marca el tono del resto de la transformación. Después de cruzarlo, el mundo ya no se siente como un maestro externo que dicta tus posibilidades, sino como un territorio hostil donde aprendes a erguirte a pesar de todo. Es ahí, en ese límite brutal, donde descubres que nunca fuiste débil. Solo estabas dormido, y el despertar exige crudeza. A partir de este punto, ya no buscas ser protegido, buscas ser capaz. Y eso cambia todo. El término medio es la promesa más seductora que ha producido la sociedad moderna. Se disfraza de prudencia, de equilibrio, de sensatez, y se presenta como el camino correcto para vivir sin riesgos. Pero Nietzsche lo vio claramente. Ese supuesto equilibrio no es más que un instrumento de domesticación. El hombre que permanece en él no vive, simplemente se adapta. Adopta costumbres que no le pertenecen, opiniones que no ha cuestionado, metas que jamás eligió conscientemente. Se vuelve dócil, moldeado por un entorno que lo alimenta lo justo para mantenerlo funcional y lo debilita lo suficiente para que nunca aspire a más. La mediocridad no es un accidente individual, es una construcción colectiva. Desde pequeño te enseñan a temer al exceso, al poder, a la ambición, a la diferencia, a la intensidad. Te repiten que destacar es peligroso, que confrontar es agresivo, que querer demasiado es arrogante. Así, poco a poco, te acomodas en una existencia estrecha, donde lo más alto que puedes aspirar es a no causar problemas. Y cuando la vida golpea, como siempre hace, el término medio no ofrece ninguna defensa. La tibieza nunca salva a nadie. Al contrario, expone al individuo a cualquier fuerza externa porque no desarrolló la dureza necesaria para resistirla. La mediocridad actúa como un sedante moral. Convence al hombre de que su debilidad es virtud, de que renunciar a sus deseos es noble, de que aceptar el destino impuesto es sabiduría. Es la misma mentalidad que Nietzsche criticaba en La moral de esclavos. Aquella que glorifica la resignación, el sacrificio inútil, la obediencia ciega. Bajo este paradigma, el individuo cree que ceder es madurez y que someterse es paz. Pero esa paz no es auténtica.
es la quietud del espíritu que ha renunciado a su propia expansión. Lo más peligroso del término medio es que es cómodo. Y la comodidad tiene la capacidad de corroer la voluntad sin que el individuo lo note. El hombre tibio se convence de que está bien así, que podría ser peor, que no necesita más. Y así muere en vida, sin haber conocido su propio filo, sin haber sentido jamás la fuerza que podría haber cultivado si no hubiera sido domesticado desde el principio. La mediocridad no destruye de golpe, desgasta lentamente, extingue la chispa interior gota a gota, hasta que el individuo termina creyendo que fue creado para ser pequeño. El término medio es una prisión sin barrotes. Nadie te obliga a quedarte, pero te enseñan a tener miedo de salir. Te venden la idea de que la intensidad te aislará, que la ambición te arruinará, que la fuerza te convertirá en un monstruo. Pero la verdad es otra. Lo único que aísla, arruina y destruye es la cobardía de permanecer en un lugar donde tu espíritu se asfixia. Nietzsche lo sabía. Quien no se eleva por encima del rebaño será devorado por él. La realidad es clara. La mediocridad te vuelve reemplazable. Un rostro más entre miles. Una voz débil entre un coro de voces débiles. Un número más en una maquinaria que se alimenta de hombres que han renunciado a su singularidad. Y, aún así, muchos se aferran a ese término medio como si fuera un refugio. No lo es. Es el lugar donde muere la voluntad de poder, donde desaparece la individualidad, donde se extingue toda posibilidad de transformación. Salir del término medio implica romper el condicionamiento que te enseñó a temer tu propia grandeza. Implica admitir que la neutralidad nunca te protegerá y que la tibieza jamás te dará respeto. Y aquí comienza la transición hacia lo despiadado, cuando comprendes que no puedes seguir siendo parte del rebaño sin sacrificar tu esencia. Ese es el inicio del verdadero camino. Volverse despiadado no significa convertirse en un verdugo del mundo, sino en un vigilante implacable de uno mismo. Nietzsche jamás enalteció la violencia externa, enalteció la fuerza interior. La dureza auténtica es silenciosa, controlada, deliberada. Nace el día en que decides que tu vida ya no dependerá de la opinión ajena, del reconocimiento externo, ni del permiso de nadie. El despiadado no es el que impone miedo con gritos o amenazas. Es el que no necesita justificarse ante nadie, porque ya se ha hecho dueño de su propia voluntad. Convertirse en despiadado comienza con una ruptura interna. Una separación clara entre lo que eres y lo que te enseñaron a ser. Mientras vivas buscando aprobación, seguirás siendo rehén. Pero cuando renuncias a la necesidad de ser aceptado, algo dentro de ti cambia. Ya no negocias tus límites, ya no suavizas tu pensamiento, ya no diluyes tu carácter para que el mundo te tolere. Descubres que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino dejar de mendigar lo que nunca necesitaste. La disciplina del despiadado es simple, pero brutal. Es la capacidad de señalar sin temblor las partes débiles de uno mismo y arrancarlas sin sentimentalismo. No busca excusas ni coartadas. El despiadado observa su propia vida como un escultor examina un bloque de mármol. Ve el potencial, pero también ve las grietas. Y en lugar de lamentarse, cincela. Cada día, cada decisión, hasta que el hombre reactivo muere y surge alguien capaz de dirigir su destino sin vacilación. La mayoría evita esta transformación porque exige sacrificio. No sacrificio hacia afuera, sino hacia adentro. Hay que dejar atrás versiones cómodas que te mantenían aceptable ante los demás. Hay que renunciar a la identidad que construiste para no incomodar. Y, sobre todo, hay que enfrentarse a esa voz interna que siempre estaba lista para justificar tus renuncias. El despiadado silencia esa voz, no porque sea insensible, sino porque comprende que la sensibilidad, sin orden, se convierte en una cadena. Ser despiadado es tomar decisiones que otros no podrían sostener. Es mirar de frente a tus propios patrones y cortarlos sin nostalgia. Es admitir que muchas de las personas a las que te aferrabas solo ocupaban espacio. Es aceptar que ciertos caminos ya no conducen a nada. Y sobre todo, es asumir que nadie vendrá a rescatarte. Nietzsche lo sabía. El hombre que espera a un salvador se hundirá con la multitud. El que se salva a sí mismo se vuelve una fuerza autónoma, indomable. El despiadado no actúa desde la rabia, sino desde la claridad. La rabia nubla, la claridad afila. Y quien se afila ya no implora oportunidades, las crea. Ya no suplica respeto, lo encarna. Ya no teme la soledad, la utiliza como forja. Todo lo que antes parecía un obstáculo se convierte en material para construir su carácter. Esa es la esencia del hombre que ya no pide permiso. Su vida deja de ser una reacción al entorno y se convierte en una declaración de intención. Y aquí ocurre la transformación definitiva. Cuando te vuelves despiadado contigo mismo, el mundo deja de intimidarte.
Ya no te afecta la crítica, el rechazo ni la incomprensión. Ya atravesaste algo más duro, tu propio juicio. Has dejado de ser tu enemigo interno. Y cuando eso sucede, ninguna fuerza externa tiene la capacidad de doblegarte. Este es el punto donde el individuo deja atrás al hombre tibio y comienza a caminar como alguien que, por primera vez, se sostiene desde adentro. La mediocridad ya no tiene lugar. El término medio queda atrás como un fantasma. Y la voluntad, por fin libre de ruido, encuentra su camino. La voluntad de poder no es una teoría filosófica abstracta. Es la arquitectura interna de todo hombre que se rehúsa a vivir bajo el peso de fuerzas externas. Nietzsche lo explicó sin suavizarlo. Quien no se gobierna a sí mismo será gobernado por otros. Y ese dominio ajeno no siempre llega en forma de tiranos visibles. A veces es más sutil. Expectativas, opiniones, reglas sociales, juicios familiares, códigos morales importados que nunca cuestionaste. Cada uno de ellos actúa como un hilo invisible que mueve tus decisiones. Cuando no tienes voluntad de poder, eres una marioneta que cree caminar por voluntad propia. El despiadado, en cambio, corta esos hilos uno por uno. No porque disfrute del aislamiento, sino porque comprende que ninguna identidad construida por otros puede sostenerlo en momentos decisivos. La voluntad de poder es el proceso de tomar posesión de tu propio interior. No se trata de mandar sobre los demás. Se trata de no obedecer a tus impulsos más débiles. Es la capacidad de decirte no cuando quieres evadir, y sí cuando sabes que la vida te exige avanzar hacia donde duele. Dominarse es resistir la tentación de volver a lo cómodo, a lo promedio, a lo que no desafía. Quien se domina conquista algo que el rebaño jamás entenderá: la coherencia. Porque en un mundo lleno de hombres que cambian de dirección según quien los observe, la coherencia es un arma, es una señal de peligro. Anuncia que tu criterio no está en venta, que tu ánimo no depende del clima emocional que te rodea, que no giras con el viento, sino con tu convicción. Esta firmeza incomoda a los demás porque expone su fragilidad. Los hombres sin voluntad se sienten insultados por quienes la poseen. Se ofenden ante la existencia de alguien que no puede ser manipulado. Dominar tu destino no es cuestión de suerte, sino de estructura interior. Solo puede influir el que primero se ha influido a sí mismo. Y aquí aparece la diferencia fundamental entre el hombre promedio y el despiadado. El primero desea resultados sin pagar el precio del cambio. El segundo transforma su carácter para que los resultados se vuelvan inevitables. La voluntad de poder no se expresa en gritos ni en gestos teatrales. Se expresa en decisiones pequeñas, constantes, silenciosas, que van moldeando una identidad capaz de cargar con su propio peso. La vida siempre pondrá frente a ti situaciones que buscan desordenarte. Críticas, fracasos, humillaciones, pérdidas, incertidumbre. Y mientras no te domines, esas fuerzas te sacudirán como una hoja al viento. El hombre sin voluntad de poder interpreta cada golpe como una agresión injusta. El que sí la posee lo interpreta como un recordatorio. Aún hay partes de mí que debo fortalecer. Nada lo quiebra porque nada lo sorprende. Su estructura no depende del mundo exterior. Se sostiene desde adentro. La voluntad de poder exige una relación distinta con el miedo. No lo elimina, lo integra. Lo observa sin vergüenza y lo utiliza como indicador. El hombre que teme un camino sabe que ese camino es precisamente el que debe tomar. Donde el rebaño retrocede, él avanza. Donde otros buscan aprobación, él busca crecimiento. Donde los demás obedecen por hábito, él actúa por decisión. Esta es la esencia del dominio, una mente que ya no se contradice a sí misma. Y cuando esta voluntad se estabiliza dentro de ti, surge una consecuencia inevitable. El destino deja de sentirse aleatorio. Comienzas a notar cómo tus decisiones generan dirección, cómo tu carácter atrae circunstancias, cómo tu claridad crea oportunidades que antes parecían inaccesibles. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el hombre que esperaba ser llevado. Ahora eres el que conduce. Cuando un hombre rompe definitivamente con la tibieza, algo dentro de él deja de pertenecer al mundo que habitaba antes. No se trata solo de desarrollar fuerza, disciplina o claridad. Se trata de un renacimiento silencioso donde la identidad vieja se marchita y surge una versión de sí mismo que ya no puede retroceder. Nietzsche hablaba de la necesidad de convertirse en quien realmente se es, y ese proceso nunca sucede en el terreno cómodo. El renacimiento ocurre tras haberte enfrentado a tus fracturas internas y haber decidido no someterte más a ellas. El individuo que se rehace en esta oscuridad lúcida abandona la necesidad de justificarse. Ya no explica sus pasos ni busca aprobación para ellos. La mirada del rebaño deja de tener valor, la crítica de tener peso.
Porque quien se ha visto a sí mismo en su punto más bajo, quien ha tocado el umbral donde se quiebra o despierta, ya no puede ser herido por los juicios de quienes jamás se atrevieron a mirarse con la misma crudeza. Ese hombre cargó con su sombra, la sostuvo, la dominó y ahora camina con una estabilidad que el mundo rara vez comprende. El renacido no teme la soledad porque la utilizó como matriz. No teme la incertidumbre porque dejó de esperar garantías. No teme el fracaso porque entiende que cada caída es parte del molde que constriñe al hombre débil y libera al fuerte. Lo que antes veía como amenazas ahora se convierten en pruebas de solidez. El mundo ya no lo empuja, lo desafía. Y ese desafío es bienvenido, porque el que ha renacido sabe que ningún acontecimiento externo puede derrumbar lo que ya fue reconstruido desde cimientos más profundos. Pero lo más notable de este renacimiento no es la fuerza, sino la imposibilidad de volver a ser mediocre. La tibieza se vuelve insoportable. Las conversaciones superficiales, las aspiraciones pequeñas, las excusas comunes, todo aquello que antes parecía normal ahora huele a traición personal. El renacido no se cree superior. Simplemente ya no pertenece a ese espacio. La vida adquiere una tensión distinta. Cada día exige continuar expandiendo esa nueva estructura interior, afilando el carácter sin perder la lucidez, manteniendo la intención firme incluso cuando los viejos hábitos intentan regresar. El hombre que renace en esta oscuridad no busca dominar a otros. Domina su rumbo. Su presencia cambia porque su eje interno ya no tiembla. Donde antes reaccionaba, ahora decide. Donde antes dudaba, ahora actúa. Donde antes se rompía, ahora se afianza. Y esa solidez no pasa desapercibida. El mundo, aunque no lo admita, siente respeto por quien se ha construido desde las ruinas. Respeto no porque sea perfecto, sino porque dejó de ser frágil en aquello que realmente importa. Aquí aparece el verdadero cierre de esta transformación. Cuando eliges no romperte y no permanecer en el término medio, la vida deja de imponerte su voluntad. Pierde el poder que tenía sobre ti. Ya no eres arrastrado por circunstancias cambiantes ni moldeado por opiniones ajenas. Eres autor, no reacción. Eres causa, no consecuencia. La voluntad de poder se estabiliza en ti como una presencia constante, guiándote hacia un destino que ya no se siente accidental. Y así, sin ruido, sin necesidad de proclamaciones, sin dramatismos, surge el hombre imparable, aquel que no rehúye el caos, porque lo ha usado para renacer, aquel que no se conforma con la tibieza, porque sabe que ahí muere la fuerza, aquel que no retrocede, porque ya comprendió que todo retroceso es traición a uno mismo. Ese hombre, forjado en su propia oscuridad, no necesita que el mundo lo reconozca. Le basta con caminar, porque sabe que quien se vuelve despiadado consigo mismo se vuelve intocable para el resto.